El aire nocturno pesaba con una niebla helada que se enroscaba por los estrechos callejones de la calle del Niño Perdido, tragándose el tenue resplandor de los faroles parpadeantes. Un susurro tenue flotaba en la brisa, suave, casi inaudible, como un secreto transportado de una sombra a otra. En algún lugar a lo lejos, el leve sonido de la risa de un niño resonó, frágil y fugaz, antes de desvanecerse en el frío silencio. Aquella noche, un pequeño niño llamado Mateo se alejó demasiado de casa, sus pasos engullidos por la niebla mientras desaparecía sin dejar rastro. La calle, ya impregnada de relatos murmurados y miradas temerosas, pareció cerrarse a su alrededor, como si la oscuridad misma lo hubiera reclamado. La calle del Niño Perdido, The Street of the Lost Child, se había ganado su nombre por historias como la de Mateo, historias que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta pero que todos temían. Lo que le ocurrió a ese niño encendería una pesadilla que persigue esta calle hasta hoy, un misterio envuelto en sombras y silencio, esperando ser descubierto. Esta noche, entramos en esa oscuridad para desentrañar la verdad detrás del terror que nadie cuenta en Ciudad de México. Una vasta metrópolis rica en historia y cultura, palpita con vida, sus calles animadas con los vibrantes colores de los mercados, el aroma de la comida callejera y el constante murmullo de voces, en 1000 idiomas. Sin embargo, dentro de este tapiz urbano se encuentra un rincón olvidado donde el latido de la ciudad se ralentiza y las sombras se profundizan, en la calle del Niño Perdido. Esta calle estrecha y serpenteante, escondida en uno de los barrios más antiguos de la ciudad, lleva un nombre que hiela incluso a los lugareños más endurecidos. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX, una época en la que la Ciudad de México estaba experimentando una rápida transformación, pero donde bolsillos de pobreza y abandono permanecían profundamente arraigados durante esta era. El vecindario alrededor de la calle del Niño Perdido era hogar de familias trabajadoras que luchaban por sobrevivir en medio de infraestructura en ruinas y recursos escasos. La expansión de la ciudad trajo riqueza y modernización para algunos, pero para muchos, la vida era una batalla diaria contra el hambre, la enfermedad y la violencia. Los niños en particular eran vulnerables. A menudo se les dejaba vagar por las calles sin supervisión, mientras sus padres trabajaban largas horas, en fábricas o mercados. La calle en sí era un laberinto de callejones estrechos y edificios deteriorados, donde el parpadeo de las lámparas de gas apenas lograba atravesar la oscuridad a pesar de la vibrante energía de la ciudad a solo unas cuadras. La calle del Niño Perdido estaba marcada por un silencio inquietante, roto solo por llantos ocasionales o advertencias susurradas. El miedo se aferraba al aire como una espesa niebla, alimentado por rumores de desapariciones y sucesos siniestros. La calle se convirtió en un lugar donde la inocencia se perdía y las sombras parecían observar con ojos invisibles. Few Alley, en medio de la pobreza aplastante y el abandono, donde las historias de niños perdidos comenzaron a echar raíces. Historias que atormentarían al vecindario por generaciones antes del bullicioso corazón de la Ciudad de México. Ahora descendemos a la calle sombría donde la oscuridad permanece y la línea entre mito y realidad se difumina en la calle del Niño Perdido. No obtuvo su nombre ominoso por casualidad. A lo largo de las décadas, historias susurradas y un folclore escalofriantes se entretejieron en el tejido de la calle, difuminando la línea entre mito y realidad. Los lugareños hablaban en tonos apagados de niños que desaparecían sin dejar rastro, algunos nunca vistos de nuevo, otros que, según se decía, vagaban como espíritus inquietos, perdidos para siempre entre mundos. Estos relatos, transmitidos de generación en generación, se convirtieron en advertencias, grabadas en la memoria colectiva del vecindario. En una de las leyendas más duraderas, cuenta la historia de un niño llamado Luis, quien desapareció una noche tormentosa a principios de 1900. Según la historia, Luis fue visto por última vez persiguiendo a un perro callejero hacia las sombras de la calle, solo para desvanecerse como si la oscuridad misma lo hubiera tragado. Algunos dicen que su fantasma aún deambula por los callejones, sus tenues lamentos resonando entre la niebla, un recordatorio espectral del siniestro pasado de la calle. Otros hablan de figuras sombrías, invisibles pero sentidas, acechando, justo más allá del borde de la visión, observando, esperando. Estas historias no son mera superstición, reflejan un paisaje psicológico más profundo, moldeado por el miedo, la pérdida y lo desconocido. La ansiedad colectiva de los residentes dio paso a una mitología que tanto explicaba como intensificaba el terror que rodeaba la calle en la frontera. Entre realidad y ficción, se volvió porosa. Mientras las desapariciones reales alimentaban las leyendas, y las leyendas, a su vez, coloreaban cada sombra y susurro, esta interacción entre mito y realidad creó una atmósfera inquietante donde cada crujido, cada parpadeo de luz se convertía en un posible signo de algo siniestro. El nombre de la calle, The Street of the Lost Child,
se transformó en un símbolo de la inocencia desaparecida y el duelo sin resolver, un lugar donde el pasado se negaba a permanecer enterrado. ¿Alguna vez has escuchado una leyenda local que se sintiera demasiado real como para ignorarla? Comparte tu historia abajo. A veces, las verdades más oscuras se esconden dentro de los relatos que nos contamos a nosotros mismos, detrás de las leyendas escalofriantes y los temores susurrados. De la calle del niño perdido, hay personas reales, hay familias destrozadas por la pérdida, residentes atormentados por recuerdos e investigadores atrapados entre la esperanza y la desesperación. Cada uno lleva una historia que agrega capas de complejidad a la oscura historia de la calle, revelando el costo humano bajo. El mito. Tomemos a doña Carmen, una madre cuyo hijo desapareció una tarde lluviosa hace décadas. Públicamente, es un pilar de fuerza en la comunidad, conocida por sus incansables esfuerzos para apoyar a otras familias que enfrentan tragedias similares. Pero detrás de puertas cerradas su dolor es una carga pesada e inefable. Sus ojos traicionan, un sufrimiento que las palabras no pueden capturar en la búsqueda desesperada de una madre por respuestas que nunca llegaron. Su historia se refleja en muchas otras, cada familia unida por la misma y cruel incertidumbre. Luego está Javier, un comerciante local cuya actitud calmada oculta un miedo profundo. Ha vivido en la calle toda su vida, presenciando sucesos extraños y escuchando rumores que se niega a compartir abiertamente. Algunos susurran que Javier sabe más de lo que admite, que ha visto cosas que otros no, y que su silencio puede estar protegiendo secretos, mucho más oscuros que las propias leyendas de la calle. En el otro extremo están los investigadores, oficiales de policía y periodistas que intentaron desentrañar el misterio. Sus informes oficiales a menudo chocaban con los relatos de testigos, creando una red enmarañada de narrativas contradictorias. Algunos investigadores fueron acusados de negligencia o peor, de encubrir pruebas para proteger intereses poderosos. Otros se obsesionaron, impulsados por la necesidad de exponer la verdad, incluso cuando ésta amenazaba su propia seguridad. Entre estas voces, el testimonio de un testigo cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la calle del niño perdido. Su relato destrozó suposiciones largamente sostenidas y obligó a la comunidad a enfrentar una realidad mucho más perturbadora que el folclore. Pero esa revelación tuvo un costo, profundizando divisiones y planteando nuevas preguntas sobre en quién se podía confiar en esta maraña de dolor, miedo y motivos ocultos. La verdadera historia de la calle del niño perdido comienza a emerger, no como un simple relato de niños perdidos, sino como una compleja tragedia humana con sombras, que se extienden mucho más allá de la propia calle. Los primeros susurros de que algo estaba profundamente mal en la calle del niño perdido comenzaron con una serie de desapariciones que destrozaron la frágil paz del vecindario. Todo empezó silenciosamente: niños que no regresaban a casa después del anochecer. Su ausencia inicialmente descartada como travesura o vagabundeo, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, el patrón se volvió imposible de ignorar. Las familias reportaban a sus hijos como desaparecidos, y la ominosa reputación de la calle se oscurecía con cada nuevo caso. Una de las primeras desapariciones documentadas fue la de la pequeña Rosa, una niña de ojos brillantes conocida por su risa y curiosidad. Desapareció una noche mientras jugaba cerca del mercado de la esquina. Su último avistamiento, una sombra fugaz deslizándose entre las paredes derrumbadas. La respuesta inicial de la comunidad fue una mezcla de incredulidad y temor. Muchos esperaban que simplemente regresara, pero a medida que las horas se prolongaban, el pánico comenzó a apoderarse de todos. A pesar de la creciente preocupación, las autoridades locales tardaron en actuar. Los comunicados oficiales minimizaron las desapariciones, atribuyéndolas a niños que huían de casa o disputas familiares. Esta actitud despectiva solo alimentó la frustración y la sospecha entre los residentes, que se sentían abandonados e ignorados. Madres y padres se unieron, organizando búsquedas y compartiendo relatos. Pero el silencio de quienes tenían poder profundizó el sentimiento de aislamiento en extraños sucesos. Pronto acompañaron las desapariciones, ruidos inexplicables en la noche, destellos fugaces de figuras en la niebla, y la inquietante sensación de ser observado. Estas experiencias inquietantes se difundieron como fuego, convirtiendo el miedo en paranoia. La calle, antes un lugar de vida cotidiana y comunidad, se transformó en un laberinto de terror a medida que las desapariciones continuaban. La ansiedad colectiva del vecindario alcanzó un punto de quiebre. Los padres tomaban a sus hijos más fuerte, y las sombras parecían alargarse, devorando la esperanza. La pregunta colgaba pesadamente en el aire: ¿quién o qué
estaba detrás de estas desapariciones. ¿Qué harías si tu hijo desapareciera? Sin dejar rastro, háznoslo saber en los comentarios. A veces, los momentos más oscuros revelan las verdades más profundas, mientras las desapariciones en la calle del niño perdido aumentaban. La desesperación de la comunidad obligó a que el problema saliera a la luz. Se iniciaron investigaciones oficiales, pero desde el principio estuvieron marcadas por confusión, informes contradictorios y una creciente desconfianza. La policía, encargada de hallar la verdad, enfrentó una enorme presión, pero sus esfuerzos a menudo parecieron insuficientes, limitados por recursos escasos y una burocracia paralizante. Mientras tanto, las familias tomaban el asunto en sus propias manos, impulsadas por el dolor y la frustración para buscar respuestas donde las autoridades fallaban. La narrativa oficial inicialmente se inclinó hacia secuestros por elementos criminales, delincuentes que explotaban la pobreza y vulnerabilidad del vecindario. Las patrullas policiales aumentaron y se realizaron algunas detenciones, pero ninguna llevó a avances concretos. Algunos oficiales creían que las desapariciones estaban vinculadas a redes de trata de personas operando en las sombras de la ciudad, mientras otros sospechaban de pandillas locales que usaban la calle como terreno de caza. Sin embargo, pese a estas teorías, nunca surgió evidencia definitiva, y la pista se enfrió en medio de las investigaciones oficiales. Surgió una pesquisa paralela y no oficial. Periodistas locales y activistas comunitarios comenzaron a documentar historias, recolectar relatos de testigos y juntar fragmentos de la verdad. Su trabajo reveló patrones inquietantes en informes de figuras misteriosas, acechando cerca de la calle por la noche, ruidos inexplicables y avistamientos de apariciones fantasmales. Estos relatos dieron lugar a una explicación más sobrenatural, una que muchos descartaron como folclore, pero que otros encontraron escalofriantemente plausible en expertos en folclore y chamanes. Locales hablaron de espíritus inquietos y maldiciones vinculadas a la oscura historia de la calle. Describieron cómo el dolor y la pérdida de los niños desaparecidos se habían filtrado en las propias piedras de la calle del niño perdido, creando un paisaje psicológico y espiritual donde el miedo se alimentaba a sí mismo. Para algunos residentes, la línea entre los vivos y los muertos se difuminaba, y la calle se convertía en un lugar donde el pasado se negaba a descansar. Perspectivaos, enfrentados. Alimentaron tensiones dentro de la comunidad. Familias desesperadas por cerrar capítulos chocaban con escépticos que temían que la superstición solo profundizara el estigma de la calle. Oficiales de policía se frustraban con la propagación de rumores, preocupados de que las teorías sobrenaturales distrajeran de los peligros reales. Mientras tanto, algunas figuras locales, cuyos motivos permanecían poco claros, advertían contra investigar demasiado, insinuando secretos que era mejor dejar enterrados en las falsas pistas. Abundaban. Una figura misteriosa vista cerca de varias desapariciones fue arrestada, solo para ser liberada por falta de pruebas. Un supuesto testigo retractó su testimonio bajo presión. Las pistas desaparecían tan rápido como surgían, dejando a la comunidad atrapada en un ciclo de esperanza y desesperación. Los Cale Jones, sin salida en la investigación, solo intensificaron el terror. Cada pregunta sin respuesta, cada rincón sombrío parecía susurrar algo más oscuro oculto bajo la superficie. La verdad escondida en las sombras era más siniestra de lo que cualquiera imaginaba. Una realidad perturbadora que pronto obligaría al vecindario a enfrentar horrores que iban más allá de simples crímenes o supersticiones. A medida que la búsqueda de respuestas se intensificaba, la propia calle parecía resistirse a la revelación, protegiendo sus secretos con silencio y miedo. Cuanto más profundizaban los investigadores y las familias, más enredada se volvía la red, arrastrándolos hacia un misterio que desafiaba su comprensión de la realidad, la justicia y la esencia misma del mal. Mientras la investigación sobre las desapariciones en la calle del niño perdido profundizaba, verdades inquietantes comenzaron a salir a la luz, verdades que destrozaron la frágil confianza entre la comunidad y quienes juraron protegerla. Lo que una vez se descartó como simple rumor o superstición, se reveló como una maraña de corrupción, encubrimientos y explotación que se alimentaba de los más vulnerables. Surgieron pruebas que sugerían que algunos funcionarios locales habían ignorado deliberadamente los informes de niños desaparecidos, enterrando denuncias para preservar la imagen de progreso y orden de la ciudad. Detrás de las relucientes fachadas de la modernización de la Ciudad de México, una realidad más oscura proliferaba, una en la que la pobreza y el abandono eran puntos ciegos convenientes, y el sufrimiento de familias marginadas se consideraba. Susurros de sobornos e intimidación circulaban, implicando a individuos que ejercían poder no para proteger, sino para silenciar. Entre las revelaciones más perturbadoras, había relatos de figuras siniestras que operaban en las sombras, individuos que explotaban la vulnerabilidad de la calle para su propio beneficio.
Algunos fueron acusados de traficar niños, mientras otros fueron objeto de rumores que los vinculaban a prácticas ocultas, alimentando las leyendas sobrenaturales de la calle. Estas acusaciones profundizaron el trauma de la comunidad, mientras el miedo se transformaba en ira y la sospecha fracturaba lazos antes fuertes. Las familias de los desaparecidos, silenciadas durante mucho tiempo por el dolor y el miedo, comenzaron a exigir justicia. Sus voces se hicieron más fuertes, más desesperadas, chocando con aquellos que deseaban mantener el statu quo. Estallaron protestas públicas, obligando a las autoridades a responder. Pero las confrontaciones solo revelaron divisiones más profundas. Algunos residentes temían que exponer la verdad trajera más daño que sanación, mientras otros veían el silencio como complicidad psicológicamente. La comunidad se estaba desmoronando. El trauma de la pérdida se veía agravado por la traición de los mismos sistemas destinados a ofrecer protección. Los padres luchaban contra la culpa y la impotencia, atormentados por la posibilidad de que las desapariciones de sus hijos pudieran haberse evitado. Los niños que quedaban vivían con miedo, su inocencia robada por el terror persistente que envolvía a la calle en este conflicto. Se desarrolló en un contraste, marcado con la cara pública de la Ciudad de México en una ciudad de rascacielos relucientes, comercio bullicioso y orgullo cultural, frente a la decadencia oculta que yacía debajo. La calle del Niño Perdido se erguía como un recordatorio sombrío de que el progreso a menudo deja sombras atrás, donde el dolor y la injusticia proliferan. Sin ser vistos, las revelaciones obligaron a la comunidad a enfrentar preguntas incómodas sobre el poder, el abandono y el costo del silencio. A medida que las tensiones escalaban, la calle se convirtió en un campo de batalla, no solo por la verdad, sino por el alma de un vecindario que luchaba por sanar. Las cicatrices que dejaron estas confrontaciones perdurarían mucho tiempo después de que los titulares se desvanecieran, un testimonio del impacto duradero del trauma y la resistencia de quienes se niegan a olvidar.